Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este ejemplo práctico aplicado el concepto, los elementos y las características de un pseudocódigo. Aquí tenemos la representación escrita de un algoritmo y su representación visual. ¿Cuál es la representación escrita de un algoritmo? El pseudocódigo. ¿Cuál es la representación visual? Su diagrama de flujo. ¿Qué hace este algoritmo? Bueno, le pide al usuario, quien sea un niño, un adulto, quien vaya a ejecutarlo, que escriba dos números y después los suma para finalmente mostrarle al usuario cuál es el resultado de la suma. Es lo que hace este algoritmo, es lo más sencillo para no complicarnos mucho. Entonces, dijimos que un algoritmo tiene un pseudocódigo tiene un inicio y un fin. Aquí está marcado, su inicio y su fin. Como son palabras reservadas, van en mayúsculas, acuérdense. Dijimos también que un pseudocódigo tiene sangría. Aquí podemos ver la sangría. ¿Para qué sirve? Bueno, para hacer más fácil la lectura del pseudocódigo. Inicio y fin son los elementos de jerarquía nivel 1, son los jefes, por así decirlo. Y lo que sigue, bueno, ya entendemos que está dentro del inicio y del fin. Aquí vemos la sangría entonces. El encabezado es esta primera línea, recuerden. ¿Cómo puedo saber qué es el encabezado? Porque en el encabezado es donde se declaran las variables y las constantes que se vayan a utilizar en el pseudocódigo. Acuérdense, una variable es un valor que puede ir cambiando a lo largo del pseudocódigo. ¿Por qué num1, num2 y suma son variables? ¿Por qué? Porque van a depender de los números que el usuario teclee. No siempre van a ser los mismos, obviamente, y entonces es una variable. ¿Cómo sé que ninguno de los tres es constante? Si fuera una constante desde el inicio, yo pondría num1 igual a 2 o num1 igual a 5. Por ejemplo, desde el principio yo declaro su valor y ese valor no va a cambiar a menos que yo lo indique, pero si no, no va a cambiar ese valor a lo largo de todo el pseudocódigo. Entonces, por eso sabemos que aquí son variables y no constantes. Las tres son de tipo entero, de tipo número. También encontramos las palabras reservadas de lectura y escritura. Si ustedes se fijan, aquí dice escriba. Cuando yo pongo escriba, ¿qué quiere decir? Que yo, quien hice el algoritmo, le voy a arrojar al usuario un mensaje. En este caso, diga dos números. Después, lea es otra palabra reservada. Acuérdense, lea está indicando que un valor, una palabra, un audio, algo que el usuario me dio, lo estoy leyendo. En este caso, yo primero le indico que me diga o que me escriba dos números y esos dos números los está leyendo y los está guardando en la variable num1 y en la variable num2. Después de esto, hace la suma de los dos valores que estén contenidos y se lo asigna a la variable suma. Ya está ahí guardado, sin embargo, aún no se lo muestro al usuario. Entonces, nuevamente escriba para arrojarle el mensaje al usuario. La suma es, como está entre comillas, yo sé que es un texto literal. Y después de este texto, arrojo el valor suma. Si yo tecleo 4 y 6, va a decir la suma es 10. ¿Por qué? Porque en este momento suma ya contiene la suma de 6 y de 4. Y después viene el fin. Entonces nosotros podemos apreciar ahí todos los elementos de un pseudocódigo en un ejemplo de algoritmo de lo más sencillo. Y bueno, aquí les dejo también el diagrama de flujo para que ustedes lo analicen. Eso ya lo vimos en un tema pasado, pero para que podamos ir comprendiendo cómo todo esto se relaciona. Que estén muy bien.